Amén, Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Para mí es una bendición después de tanto tiempo, tantos años haber estado lejos y tener hoy esta oportunidad de poder traer un mensaje. Amén. Y en esta noche el Señor me entregó una palabra que si quieren podemos buscar todos juntos, que está en 2 de Samuel 11, capítulo 11. Cuando usted lo tenga, me dice amén y podemos comenzar a leer. Hoy voy a hablar, el protagonista principal es alguien que conocemos todos, conocemos muchas partes de la Biblia en donde el Señor lo menciona. Vamos a hablar del rey David. Amén. Dice así el título: David y Betsabé. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y le escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Amén. Para comenzar este mensaje, dice, apenas inicia, dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, si nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra, esa temporada más o menos era primavera. El rey esperaba que haya un buen temporal y que los frutos pudieran estar presentes para que ellos durante el periodo de la guerra pudieran tener para subsistir. En ese periodo en el que el rey David le tocaba salir a la guerra, ¿qué hizo? ¿Fue? No, decidió quedarse en Jerusalén. Él envió a Joab, a su líder de ejército, a pelear, y él decide quedarse en Jerusalén. Y ahí comienzan una serie de acontecimientos. Dice que un día el rey David, así como dice su palabra, se levanta de una siesta en su casa real
y se dirige hacia el terrado, es lo que podríamos decir hoy cuando tenemos el balcón, ¿sí? En un edificio, en un departamento, y dice que desde la distancia ve a una mujer que era como muy hermosa. Cuando la palabra hace hincapié en esta descripción de Betsabé, significa que realmente Betsabé era muy hermosa. Al verla, el rey David, ¿qué hace? La manda a llamar, envía sus mensajeros para que la manden a llamar. Y David se presenta ante el rey. Betsabé se presenta ante el rey. ¿Y qué es lo que sucede? Ambos tienen intimidad, siendo Betsabé mujer de Urías Heteo. Urías Heteo era un guerrero fiel de David, que estaba en batalla luchando por el rey. Y sin embargo, a pesar de esto, no le importó al rey David, sino que la tomó como suya, intimó con ella, sabiendo que estaba transgrediendo y pecando ante la presencia de Dios. Dice que una vez que sucede esto, Betsabé intenta limpiarse, purificarse, para presentarse otra vez a su casa, porque iba a llegar su marido. Pero ¿qué es lo que sucede después de un tiempo? Betsabé se entera de que estaba embarazada, había quedado embarazada del rey David. Envía mensajeros a avisarle a David rápido, decirle: estoy embarazada, estoy encinta, como diciendo: ¿qué hacemos? Y ahí comienza el rey David a maquinar en su cabeza y en sus pensamientos cómo solucionar esto. ¿Y qué intenta primero? Envía un mensaje a Joab. Como les había dicho, él era el líder del ejército. Y le dice: Joab, mándame a Urías Heteo, mándame al marido de Betsabé, que venga y se presente delante de mí. Lo manda a llamar. Urías Heteo llega, se presenta delante del rey David, y él, haciendo como que nada había pasado, le dice: ¿cómo está Joab? ¿Cómo está el pueblo? ¿En qué situación, en qué estado está la batalla? Como si nada hubiera pasado. ¿Cuál era el plan que el rey David tenía? Que él descienda a su casa, esté con su esposa. Entonces esa transgresión y ese pecado iba a ser tapado. Pero había algo en Urías Heteo, había mucha fidelidad para con David. Y el que hace no desciende. Aún así, ante la insistencia de David, que prepara un banquete cuando apenas llega para que él lleve a su casa y esté con su esposa, él se queda en la puerta. Dice la palabra de Dios que él se queda en la puerta del palacio junto a los siervos de David y duerme allí. Al otro día el rey David se levanta, ¿y qué le vienen a avisar rápido los sirvientes que sabían lo que estaba pasando? Le dicen: Urías Heteo no descendió a su casa, no estuvo con Betsabé. ¿Cómo vas a hacer para tapar esto que pasó? Entonces otra vez David intenta, lo invita y le dice: ven, vamos a comer, vamos a beber, hasta embriagarlo. Él lo que intentaba hacer era poder tapar de alguna manera esta falta que él había tenido con Betsabé. Y una vez más, aún en medio de ese estado de ebriedad, Urías Heteo le dice: no, ¿cómo voy yo a descender a mi casa, comer, beber, estar cómodo y estar con mi mujer, siendo que mis compañeros de batalla, mi líder de milicia, está en la guerra? ¿Cómo voy yo a descender y estar con mi mujer? Entonces, la palabra dice que viendo esto, el rey David, que iba a ser imposible que él pueda tapar este pecado, envía una carta a Joab. Miren cómo fue tramando y viendo cómo lo podía de alguna manera resolver. Dice la palabra de Dios que él hace una carta, ¿sí?
y la envía con Urías Heteo a Joab, que era el líder del ejército, y le dice: te doy una orden, que pongas a Urías Heteo en el frente de batalla, en la parte donde más recio y más difícil vaya a ser, ponlo ahí y déjalo solo para que lo maten. Y Urías Heteo se va, está al frente de la batalla. Joab acata esta orden y en esa misma batalla él muere. La palabra sigue, dice que un mensajero se acerca al rey David y le dice: efectivamente, Urías Heteo ha muerto. Betsabé se entera de la muerte de su esposo. Imagínense que no era como hoy, que tenemos WhatsApp, sino que se enviaban mensajeros que tardaban mucho tiempo hasta llegar, las cartas, las encomiendas, los avisos. Y cuando Betsabé se entera de esto, hace luto por su esposo. Pero después de pasado un tiempo, el rey David manda llamar a Betsabé y la hace su esposa. Aún sabiendo que esto desde un principio había desagradado a la presencia de Dios. Aún sabiendo que desde un principio esto había transgredido lo que Dios le había dicho. Y el Señor hablaba muy profundo a mi corazón con esta palabra. Como un rey como David, que lo tenía todo, que tenía un palacio, que tenía sirvientes, que tenía mujeres, que tenía personas que estaban a su cargo. Aquel mismo que había matado a osos y a leones, aquel mismo que se había enfrentado al gigante Goliat un tiempo atrás, un gigante de casi 3 metros de altura, aquel osado y valiente guerrero, en un solo día, en un abrir y cerrar de ojos, en una siesta al despertarse, cayó ante los deseos que estaban alojados en su interior. Y quiero ahí a Sofi, si me puede poner la primera imagen que yo le pasé. No sé si se llega a leer, porque está muy chiquito. Dice así: David venció a Goliat, pero perdió cuando vio a Betsabé. Nuestros verdaderos gigantes son los deseos que aún no hemos matado. Y hay una realidad que, aunque muchas veces cueste, porque cuesta en nuestro espíritu recibir esa libertad que a veces el Señor nos quiere dar, y hay palabras que a veces resuenan un poco pesadas, pero hay una realidad en la vida del cristiano. Existen gigantes que son externos a nuestras vidas. Es algo que el Señor hablaba en mi corazón. Existen gigantes que son externos a nuestras vidas, pero existen gigantes que llevamos en nuestro interior. Muchas veces llegamos a la casa de Dios y comenzamos a tener ¿qué? Una transformación, ¿sí? Cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos nuestra forma de vestir. Las mujeres comienzan a ser más decorosas. Muchas veces podemos portar una Biblia. Muchas veces ya no tomamos más alcohol, no fumamos, comenzamos a hablar de otra manera. En vez de música secular, comenzamos a inundar nuestra casa de alabanzas y adoración. Pero esas son conquistas externas. Decile que está a tu lado: esas son conquistas externas. Esa transformación es externa. Pero existen gigantes muchas veces en nuestro interior que el Señor está esperando que los conquistemos y los derribemos. Amén. Y había algo que llamaba mi atención y yo puse en grande acá donde anoté: zona de confort. ¿Dónde pecó David? ¿Dónde cayó?
¿Dónde dio a luz eso que él tenía alojado? Que era el adulterio, por si quizás no se dio cuenta. Él tenía adulterio en su corazón. ¿Dónde lo dio a luz él? Él estaba en su zona de confort, en su lugar donde él comandaba, donde él daba órdenes, aún en su recámara donde él descansaba. ¿Y sabe qué? Muchas veces podemos venir acá con una pollera bien tapada, con una Biblia en el brazo, hablando lo correcto, pero aún así tener gigantes en nuestro interior que están viviendo y estamos permitiendo que estén ahí alojados y no tenemos la valentía y la osadía para poder derribarlos. ¿Y sabe qué? Nosotros demostramos realmente quién somos. ¿En dónde? ¿Dónde dice la pastora siempre que demostramos realmente quién nosotros somos? En nuestra casa. Ahí no podemos fingir. En nuestra casa nosotros demostramos realmente quiénes somos. ¿Sí? Demostramos esos gigantes, esos deseos que están en nuestro interior. Y yo anoté algunos. Yo anoté que pueden ser otros. Cada uno sabe, porque sé que el Señor va hablando a cada uno de sus corazones. Yo anoté codicia, odio, ambiciones, lujuria, ira, soberbia, envidia, celo, frialdad espiritual, miedo, carácter, el doble ánimo, pasiones, sexualidad que no es la que Dios ha establecido. Y quizás puede parecer chocante. Le puedo asegurar que cuando Dios trató conmigo de esta forma y me dijo: Ailén, hay gigantes en tu interior que derribar, a mí también me dolió, porque crecer y ser transformado por el Señor duele. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo es la proclama de este año? Crecimiento. Y el crecimiento duele. Y desde el 1 de enero hasta hoy inclusive, en cada una de las palabras, aunque quizás puedan parecer fuertes, el Señor te está dando llaves. Llaves de libertad para vos, para tu familia, para tus hijos, para cada una de las áreas de tu vida. Amén. Yo quiero que usted me acompañe a leer Santiago 4:1. No sé si ahí Sofi lo puede buscar, si no yo lo busco. ¿Está? Santiago 4:1 y después Santiago 1:12 al 15. Si no, lo leo yo. Ahí yo lo busco. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? ¿De dónde vienen aquellas cosas que muchas veces nos hacen batallar en nuestro interior? ¿De dónde vienen aquellas pasiones que muchas veces no podemos ponerle freno? ¿De dónde viene la destrucción que muchas veces se da en la familia? ¿De dónde viene la frialdad espiritual que muchas veces podemos tener para con nuestro ministerio? ¿De dónde viene el doble ánimo que muchas veces podemos tener? A veces nos encontramos, hoy anhelo fervientemente buscar del Señor y quizás mañana me levanto y no tengo el mismo deseo. Y acá en la palabra del Señor nos dice: ¿acaso no viene de nuestro interior? ¿Acaso no viene de nuestro corazón?
aquellas pasiones. Y vamos a leer Santiago 1, del 12 al 15. El título dice: soportando las pruebas. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Es el deseo o es el exceso de deseo de algo que está desagradando a Dios? De algo que está en mi interior, pero que yo sé que va en contra de lo que Dios está esperando de mi vida. Y hay algo que jamás vamos a poder decir. No vamos a poder decir que el Señor está permitiendo que yo sea tentada, sino que yo soy tentado de mi propia concupiscencia que atrae ese pecado o me seduce ese pecado. ¿Ven? Ahora los invito a que podamos leer Gálatas 5:17. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, acá el Señor nos está diciendo: nada tiene que ver la luz con las tinieblas, y nada tiene que ver la carne con el espíritu. Hoy el Señor, con esta palabra, y aún vamos a seguir leyendo algunos versículos, nos está diciendo: es tiempo de poder escudriñar hasta lo más profundo del corazón. Aún ahí donde hay cosas que quizás hasta te avergüenzan, pero permitirle al Señor que alumbre con linterna hasta lo más profundo, para que aún esos gigantes que están en tu interior y que muchas veces te detienen tu crecimiento espiritual en Cristo, tú los puedas derribar. Amén. Vamos a buscar Romanos 7. Y vamos a leer del 15 al 18. Y algo muy real que decía Pablo acá. ¿Lo tiene? Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué era lo que decía Pablo acá? Decía: más allá de yo querer hacer el bien y querer que Dios me transforme y querer tener un crecimiento espiritual, el pecado que está en mí, que está morando en mi interior, esos gigantes que están dentro mío día y noche, aún en mi diario vivir, aunque anhelo hacer el bien y proceder así como el Señor me lo está mandando, no lo puedo lograr.
Y este es un tiempo para que podamos entender que si queremos crecer espiritualmente, si queremos que llegue diciembre, final de este año, año de crecimiento, crecer espiritualmente en Dios, debemos batallar para poder conquistar y derribar todos aquellos gigantes que se encuentran en nuestro interior en el diario vivir. ¿Cuántas veces, quizás aún luego de un servicio, de haber venido a la iglesia, de haber estado acá compartiendo alabanzas, oraciones, nos encontramos en casa y sale lo peor de nosotros? Nos enfrentamos a situaciones donde a veces sale una ira descontrolada que ni siquiera uno mismo sabía o se imaginaba que tenía eso en el interior. O cuántas veces haciendo zapping en la tele se encuentra una mujer sin ropa y cambiamos, pero en nuestra mente está el deseo de continuar viendo ese canal. O cuántas veces un amigo, un compañero del trabajo nos puede ofrecer un vaso de cerveza y le decimos, no, gracias. Pero dentro nuestro, en nuestra mente, pensamos y decimos, qué rico sería probarla. ¿Y sabe qué, iglesia? Puede parecer una palabra un poco dura, pero el Señor al que ama, enseña. Y en este año, en cada palabra que es lanzada desde este lugar, el Señor está como un palito tutor. ¿Cuántos saben lo que es un palo tutor? Cuando una planta es muy pequeñita, creo que ahí está la imagen porque la descargué también para que la vea. Cuando la persona va a plantar y la planta es muy chiquitita, se coloca un palito tutor, ¿para qué? Para que no crezca torcida, porque si no la planta se va para cualquier lado. Bueno, Dios está colocando ese palito tutor para el pueblo de la Iglesia Magnífica Salvación. ¿Y sabes qué? Él va a escudriñar hasta lo más profundo de tu corazón, porque está preparando siervos y siervas y un pueblo que viva en integridad de verdad, no un corazón, no un evangelio que sea de la boca para afuera, sino un evangelio verdadero. ¿Y dónde vemos el evangelio verdadero? En nuestra casa, en nuestra intimidad, cuando estás ahí en tu casa, cuando hay gigantes que se te quieren presentar y están en tu interior. Y vos podés tener la fortaleza del Señor para rebatir eso y arrancarlo de tu ser y arrancarlo de tu corazón para que tu vida pueda cambiar. Amén. Yo los invito para que podamos buscar en Isaías 55:7. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Dice, deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. ¿Sabe qué? Tenemos un Dios grande, lleno de amor y de misericordia. Porque la historia de David, si uno se la pone a leer y lee entero este verso, el capítulo 11, después sigue el 12, con nuestra propia justicia diríamos el Señor lo tendría que haber fulminado, siendo mentiroso, embustero, habiendo adulterado. Pero ¿sabe qué?
había algo en el corazón de David que agradaba enormemente al Señor. ¿Y qué era esto? Que él sabía arrepentirse, sabía volver al Señor, sabía reconocer que aún siendo rey, él dependía de Cristo, dependía de su perdón. Sabía reconocer cuando él hacía mal y buscaba el perdón de Dios y que la gracia y la misericordia de Dios lo pueda alcanzar. Amén. Tengo el Salmo 51. Si podemos leer. Pero antes quiero contarles algo. La historia de David continúa, ¿sí? En la última parte del capítulo 11 dice que esto desagradó al Señor. Pero ¿cuántos saben que Dios siempre tiene un profeta preparado para sus hijos? Y el Señor lo tenía preparado a Natán. Y así como el Señor tenía preparado a Natán en ese momento para David, acá tenemos un profeta que muchas veces es nuestro palo tutor, que nos muestra el camino que debemos seguir, que nos muestra nuestras fallas, aunque duela, y nos ayuda a que podamos crecer. ¿Cuántos saben eso? Amén, damos gracias a Dios por el siervo que hay en este lugar. Y la historia continúa y dice así. Dice que Jehová manda a Natán, el profeta, que se presente ante David. Y el profeta Natán le cuenta una historia y le dice así. Veía que David no entraba en razones ni que realmente se hacía cargo de lo que había hecho. Y Natán le cuenta una historia y le dice, había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas vacas y muchas ovejas, y el hombre pobre tenía solo un corderito. Este hombre pobre la había alimentado, le había dado de beber, la había hecho dormir en su seno, la había criado como si fuera su hija. Así dice la palabra del Señor. Después usted en su casa, léalo. Y dice, Natán le seguía relatando esta historia al rey. Y le dice, resulta que se presenta un hombre que necesitaba de una oveja. Y en vez de ir y tomar del hombre rico, que era aquel que tenía muchas ovejas y muchas vacas, va y toma de el hombre pobre, que solamente tenía un cordero y que con mucho esfuerzo lo había hecho crecer. Y en ese momento, cuando Natán termina de contarle esto a David, le dice, oh Jehová, pero ese hombre merece la muerte. Y yo me lo imagino al profeta Natán como diciendo, ese hombre sos vos. Y el Señor, Jehová de los ejércitos, por boca de Natán, comienza a relatarle al rey David y le dice, vos que fuiste sacado detrás de las ovejas, vos que fuiste ungido como rey, que el Señor te dio la osadía de matar osos, leones, te dio la valentía de derrotar a Goliat, fuiste capaz de faltarle al Dios vivo, acostándote y teniendo intimidad con Betsabé, y ahí no terminó todo, sino que mataste a su esposo. Y el profeta de Dios comienza a hablar a lo profundo del corazón del rey David. Y sabe que es muy difícil que cuando el Espíritu Santo comienza a tocar tu interior, no vayas a reconocer aquello que realmente está mal. Porque un encuentro con Dios lo cambia todo. Y en ese mismo momento,
El interior de David se habrá quebrado tanto y habrá entendido y habrá hecho memoria de decir: todo esto hice por no haber matado un exceso de un deseo que estaba dentro mío. Él había sido capaz de matar gigantes, de enfrentarse en batalla, de matar oso, león. Tenía todo lo que quería, pero aún así, cuando esta mujer desnuda la ve, no puede no pecar. Entonces ahí entendió que había algo en él, en su interior, que estaba alojado, que él había alimentado y que luego había dado a luz. Pero ¿sabe qué? Dios, en su inmensa misericordia, así como lo hace con cada uno de nosotros cada día, porque cada día que abrimos los ojos su misericordia se renueva. Esa misma misericordia alcanza a David. Las consecuencias del pecado estuvieron, porque si usted sigue leyendo, dice que ese hijo que estaba concebido en el vientre de Betsabé muere. A partir de ahí, una de sus hijas es abusada. 2 de sus hijos se enfrentan en conflicto y en discordia y uno muere. Absalón, su hijo, se levanta en contra de él. Mire si las pasiones internas que muchas veces nos gobiernan no producen destrucción. Y es por eso que el Señor en este tiempo le urge que su pueblo pueda deshacerse sin reservas de todo aquello que muchas veces tenemos depositado en nuestro corazón. ¿Sabes qué? El gigante que hoy no mates, el gigante que hoy no derribes, esperando un tiempo, así como Satanás tiene toda la eternidad para esperarnos y hacernos caer, ese mismo gigante que anides en tu corazón y que día a día alimentes, va a llegar un momento y te va a esperar para hacerte caer. Pero hoy debes ser un valiente del Señor y ser osado en este tiempo, ser drástico. Muchas veces pensamos y decimos: los cambios, bueno, los voy haciendo medio paulatino, hoy cambio esto, el mes que viene voy a ver si puedo con esto otro. El Señor necesita que nosotros seamos osados, que seamos conquistadores, que no nos guardemos nada, que le entreguemos absolutamente todo, decir: Señor, acá estoy, esto malo que yo tengo en mi interior también te lo entrego. Porque ¿sabes qué, iglesia? Como muchas veces decimos, esto es un hospital. ¿Y qué se hace en un hospital? Se cura una herida, se sana al enfermo, se lo medica. Muchas veces se le hace RCP cuando viene medio moribundo. Y eso es lo que hace este lugar: recibir enfermos, recibir personas que necesitan ser vendados, ser sanados, ser curados, personas que necesitan RCP, y acá se les muestra el camino que deben seguir, se les da aliento de vida. Y eso es lo que el Señor hoy quiere hacer con cada uno de nosotros: alumbrar con linterna nuestro interior. Y había algo que hoy, cuando llegué temprano, hablaba con mi mamá y resonaba en mi interior, y también en lo que estuvimos conversando con ella: la palabra integridad. Ser íntegro para Dios es ser de una sola pieza, y no es imposible. El que no lo puede lograr es porque no tiene la valentía de jugársela absolutamente por Dios. Pero este tiempo el Señor está llamando a un pueblo que pueda vivir en integridad, en estas 4 paredes, cuando todos te vemos, pero también allá en tu casa, cuando el pastor no está,
en la madrugada, cuando se te presenta la oportunidad de ver una página que no corresponde, cuando una persona te viene a hablar de algo que no es de Dios, cuando se te presenta un amigo y te quiere incitar a que hagas algo que sabes que no le agrada a Dios. Ahí cuando tenés un doble ánimo y decís, ¿cómo puede ser? Comencé el mes de enero queriendo buscar de Dios con todas mis fuerzas y casi terminando enero estoy viniendo medio rengueando. Hay gigantes, deseos que están en tu interior, muchas veces pasiones que controlan las voluntades y que son más fuertes que el espíritu. Pero este es el tiempo de levantarse a buscar del Señor, permitir que Él escudriñe hasta lo más profundo de nuestro ser y decir, Señor, esto te desagrada, te lo doy. Esto te molesta, te lo doy. Este gigante que hace rato viene en mi vida, la ira, el cólera, te lo doy. La envidia por mi hermano cuando mi hermano progresa, te la doy. La mentira en mi boca cuando se me presenta la oportunidad, yo te la doy. Y decirle, Señor, me entrego sin reservas, hacé conmigo lo que quieras para que el Señor te pueda dar un crecimiento genuino. ¿Sabes qué? Para el crecimiento sea eterno y de continuo. Que aún finalizando el 2025 decirle, Señor, hasta acá llegué, 31 de diciembre, siendo un hombre y una mujer más que vencedor en Cristo Jesús, pero voy por un 2026 en victoria, siguiendo conquistando. Y el Señor nos llama en este tiempo a eso, a vivir en integridad. Aunque puedas estar en un lugar de eminencia, puedas tener un liderazgo a cargo, puedas prestar un servicio acá en la iglesia, porque ¿sabes qué? El que limpia, el que evangeliza, el que cocina, el que prepara una merienda, todos debemos permitir que el Señor escudriñe nuestro corazón, que alumbre con linterna, que limpie con hisopo, que ponga sobre nosotros un espíritu recto, que camine en integridad delante de Él. ¿Sabe qué? No hay nada más hermoso, y muchas veces desde chiquita lo pensé, no hay nada más hermoso que el Padre te mire y encuentre agrado de tu vida. Y no porque seamos perfectos, no hay ni uno perfecto más que Dios. Nadie en la tierra perfecto, solo Dios. Pero que el Señor en este tiempo vea que en tu corazón hay predisposición de cambiar. Y que aquello que aún te da vergüenza de tu interior, vos se lo puedas entregar. Porque ahí no hay nada que sea imposible para Él. Amén. Los invito a que podamos leer el Salmo 51, como les había dicho. Y este salmo, que es muy lindo, nosotros solemos leer casi los últimos versículos, siempre usted va a ver ahora que es un salmo conocido, pero casi en los últimos versículos. Es un salmo que David escribió luego de la palabra que el profeta Natán lanzó sobre su vida. Luego de que el profeta Natán habló sobre él, él abrió sus ojos, entendió, se arrepintió, pidió perdón a Dios y se volvió de todo corazón a Él. Dice así el título: Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Y David decía: ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo que te estremece, porque si uno se pone a pensar, habrá sido terrible sentir para David que después de haber cometido esa falta ante Dios y haber caído tan bajo, la presencia de Dios ya no lo iba a acompañar. Y le pide y le dice: por favor, purifícame con hisopo y yo seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Luego le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él sentía aún en lo profundo de su ser, le había estremecido hasta los huesos sentir que le había faltado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero había algo que Dios amaba de David, y por eso la palabra muchas veces dice que él tenía un corazón conforme al de Dios. No porque fuera perfecto, no porque no tuviera pecado, no porque no tuviera falta, sino porque él sabía volverse. Él sabía arrepentirse, él sabía pedir perdón y decir: Señor, reconozco mi falta, reconozco esto que estuvo alojado en mi corazón por tanto tiempo, y te pido que me perdones, te pido que me limpies, que me laves, que me purifiques. Y es esa la oración que hoy cada uno de nosotros debemos hacer para con el Señor. Si existen deseos en tu interior que no has podido manejar, si existen gigantes en tu interior que te han dominado por mucho tiempo y que tú lo sabes, quizás yo no lo sé, pero vos, el Señor, el Espíritu Santo lo sabe. Este es el tiempo, este es el momento para que vos le puedas decir: Señor, sin reservas, yo me entrego, sin reservas, aún lo más difícil que vos hayas hecho en esta vida. No existe pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. No existe algo tan grande que vos hayas podido hacer para que no te puedas acercar a su presencia y decirle: Señor, perdóname, yo acá estoy, limpiame con hisopo, escudriñá mi corazón, mira mi mente, examina mi interior. Yo quiero ser una persona nueva. Yo quiero ser un verdadero hijo tuyo. Acá podemos aparentar muchas cosas, pero solo Dios es aquel que pesa los espíritus. Y es solo Dios aquel que conoce nuestro interior en nuestra intimidad. Yo te invito a que te puedas poner de pie. Esta palabra no ha sido para señalar,
para juzgar. El Señor te está dando llaves y quizás no te estás dando cuenta, pero todas las palabras que se están compartiendo y todas las que se van a seguir compartiendo, quizás peguen fuerte acá, quizás sean fuerte acá en tu espíritu, pero es el Señor que te está llamando a una transformación genuina, a que vos puedas ser un cristiano íntegro, que Él te pueda mirar y pueda sentir agrado de tu vida. Quiero que podamos adorar al Señor, y ahí donde vos estás, si quizás querés acercarte acá al altar, nadie va a orar, solamente vos.